saludo para todos nuestros hermanos de Templo de Belén, nuestra casa de pan. Iniciando el año 2026, iniciando procesos, iniciando planes, iniciando emprendimientos, bueno, cualquier cantidad de cosas que podemos empezar en cualquier momento de la vida. Aprovechamos los cambios de fechas y este tipo de cosas, los cumpleaños, los cambios de año como en este caso, para pensar y reflexionar un poco qué queremos hacer, hacia dónde vamos. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha acompañado hasta acá. Podemos decir, hasta acá Dios nos ha acompañado. ¿Por qué no nos va a acompañar? Él siempre está dispuesto y ahí es donde pasa la pelota al campo nuestro. Decidimos seguir caminando con el Señor. Padre, gracias por este tiempo, por esta hora, por estos momentos. Este momento específico, iniciando un año, Señor, pues es interesante, es grato, nos hace pensar. Pero cualquier momento, en cualquier época del año es importante para tomar decisiones correctas y siempre pensar en que tú estás con nosotros y comprometernos, eso sí, a caminar contigo. Señor, ese es en esencia recuperar lo que se perdió allí en el huerto de Edén cuando el hombre pecó. Ya no caminaba contigo, ya se aisló, tuvo miedo, se fue solo. Y tú empezaste a recuperar esa relación. Señor, ayúdanos. Por eso predicamos el Evangelio de aquí hasta lo último de la tierra. Por eso enviamos obreros. Por eso tenemos mucha gente que nos está acompañando en este proceso de predicar la palabra, de llevar la palabra lo más lejos posible. Pero eso sí, desde acá, cada kilómetro de la tierra donde haya gente debe ser lleno de la palabra tuya, Dios. Por eso ayúdanos para tomar las mejores decisiones, para tu honra y gloria y bendición de muchos. De las cosas personales, sanidad, la parte física, la salud, la parte económica, las decisiones que tomamos. Tenemos tu palabra, tenemos consejo, tenemos amigos, tenemos a tu Santo Espíritu que nos orienta. Señor, ayúdanos para hacer lo mejor, lo que más conviene, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todas esas necesidades. Tú conoces mejor que nosotros cómo resolverlas y sabes muy bien realmente qué es lo apropiado para cada caso en cada situación de nuestras vidas. Oramos por cada uno, aquellos que están comenzando como aquellos que llevan mucho tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a hablar precisamente esto. Año nuevo, costo nuevo. Por lo menos en nuestro país, cada vez que se cambia un año, los costos cambian. Nuevas normas, nuevas reglas económicas. Y eso va a pasar con cualquier tipo de sistema o ideología que esté gobernando. Pues las cosas van cambiando y cada año las cosas se hacen diferentes y distintas. Recordemos cuando empezamos la vida, cómo eran los costos a cómo están ahora. Vayamos a Lucas 14, 25 al 33. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en una guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y, si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Padre, es tu palabra que como siempre con suma urgencia necesitamos. La recibimos, afrontamos nuestra vida en referencia a ella y empezamos a tomar decisiones. Guíanos y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Y una vez más, siempre lo decimos, la necesitamos con suma urgencia. Muchas gracias a Dios. Amén. Bueno, hay costos anecdóticos, pero hay costos que se tienen que tomar de la mejor manera. Con algunos otros simplemente un pequeño error nos va a generar
alguna incomodidad, pero no mucha. Por ejemplo, recuerdo hace años en el país de El Salvador, un gran amigo nuestro, misionero, nos invitó a conocer la finca gigantesca, el lugar de Castillo del Rey, un lugar de precioso campamento para muchos 1000 personas que habían, para ninfo, cancha de fútbol, bueno, en fin, hermoso lugar, Castillo de la Oración, y al frente, precisamente eso quedaba en una montaña, era una montaña, realmente un volcán que estaba lleno de agua. Qué interesante. Y él nos llevó y nos dijo, bueno, pantaloneta de baño, vamos a ir al lago. Subimos a una torre, yo no sé cuántos metros, pero era muy alta. Íbamos, la persona que nos invitó, el misionero norteamericano, íbamos como 5 más. Y subimos por esas escalas largas hasta lo último, lo último. Y él de una vez corrió a la plataforma del trampolín, bueno, trampolín no, una plataforma, y por todos esos metros, muchos, no me atrevo a decir cuántos metros eran, pero era muy alto, mucho más que una piscina olímpica. Y él se tiró. Varios de nosotros, o todos los que estábamos subiendo, entre ellos algunos, no llegaron ni siquiera a la mitad de la subida y se devolvieron. Otros llegaron hasta la plataforma y se asomaron y miraron la altura y se devolvieron. Y cuando menos me di cuenta, el misionero ya se había tirado, yo estaba solo y allí tuve que tomar una decisión. Me acerqué a mirar si había hierbas o enredos o dónde, si había una piedra o algo, él ya se había tirado. Y yo hice un cálculo y pensé, tal vez no sé cuándo vuelva a este lugar. A El Salvador he ido luego, pero no he ido a este lugar tan hermoso luego específicamente. Y yo dije, si no lo hago hoy, tal vez nunca lo pueda hacer. Pero calculé el costo de lo que podría pasar en el futuro y también de cómo me iba a ir en esa tirada. Bueno, lo hice. Y no me quedé con las ganas de hacerlo, ni con el remordimiento de no haberlo hecho. Eso es anecdótico. Pero el asunto es que en la vida hay que tomar decisiones y hay que saber calcular los costos. ¿A qué se refería esta historia? Y lo más importante, y quiero hablar a los padres, por supuesto, los más jóvenes o los que son niños, inclusive si ven esta enseñanza, que espero toda la iglesia la pueda escuchar y ver, aprendan desde ya a calcular los costos de todo, de cualquier cosa que emprendan, tal vez este año en una relación sentimental y lo más importante en la vida espiritual. ¿Por qué el Señor contó esta historia? Pues vamos a empezar a mirar un poquitico el contexto para entenderla. Y es una enseñanza muy sencilla que yo sé que es muy útil para comienzo de este año. En ese momento había un entusiasmo de la masa que era impresionante y era impresionable. ¿A qué me refiero yo? Cuando nos volvemos famosos, eso es una utopía, yo no me creo famoso y tal vez muchos de nosotros no lo seamos, pero una persona famosa empieza a ser presionada por esa fama y por las personas que le siguen. El caso de Jesús sí era este. Jesús empezó su ministerio, sus milagros. Cada vez que iba por las aldeas empezaron a reconocer el gran poder de Jesús y entonces lo acompañaban y lo buscaban para muchas cosas. Lo buscaban para sanidades, milagros, y muchos por curiosidad querían ver hacer un milagro. Otros lo querían perseguir, pero era famoso. Y ante esa presión el Señor empieza a cambiar y bajarle el tono a la cosa. ¿Por qué lo hizo? Además, muchos judíos y los sacerdotes esperaban que llegara un Mesías que acabara con el imperio romano, que destruyera la maldad de aquel invasor que en ese momento estaba oprimiendo al pueblo. Antes habían sido otros imperios. Y en medio de todo esto, el rey de los judíos se volvía popular. ¿Para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. ¿Qué era lo que el Señor quería? ¿Cantidad de personas siendo famosos, muchos likes? ¿O calidad de personas? Las multitudes querían ver a Jesús, repito, con curiosidad e interés de sus beneficiosos milagros. Los discípulos era lo que más le interesaba a Jesús. Le interesaba a toda la gente, pero ¿a qué me refiero para esto del costo? Que Dios quería que los seguidores se volvieran discípulos, porque no es lo mismo seguir un like que ser discípulo. En la familia, por ejemplo, tú puedes como padre escoger ser popular con tus hijos o prepararlos para que aprendan a pagar el costo. Entonces, ahí está la diferencia entre darles gusto y formar su carácter. No es lo mismo, repito, ser seguidores curiosos de Jesús a ser
discípulos comprometidos. ¿Qué somos nosotros? Y aquí viene la pregunta para cada uno de los que estamos viendo esto. Estás empezando en el Evangelio, estás caminando, eres padre de familia. ¿Quién eres? ¿Eres un seguidor que va a las celebraciones, canta, hasta ofrenda, eres generoso, te sientes bien un poquitico, un consejo que te hablen de Dios? Me encanta, siento una energía positiva, dicen muchos, yo me energizo y todo esto. ¿O eres uno de aquellos discípulos que se compromete y que toma decisiones fuertes? Está la diferencia entonces para entender el pasaje bíblico del lenguaje que a veces nosotros interpretamos anacrónicamente. Por eso damos especificaciones qué pasó en esa época, qué sucedió. Cuando hablamos de anacronismo nos referimos a que interpretamos lo que pasó en el Evangelio como si hubiera eso sucedido en esta época, sin entender los contextos. Utilizamos el lenguaje bíblico y lo malinterpretamos. Simplemente leía en estos días de un famoso filósofo, José Saramago, y él ha escrito en contra de Jesús y cuestiona si Dios es bueno, ¿por qué los niños se mueren? Todas estas preguntas surgen de personas que tal vez se crean honestas o quieran hacer un análisis, pues no tienen ni idea de lo que dice la Biblia. Hacen interpretaciones anacrónicas y no entienden el lenguaje bíblico. Cuando el texto bíblico nos enseña a nosotros aquí, entre amar y aborrecer, ¿a qué se refiere? Porque nos está pidiendo que amemos a Dios, pero que aborrezcamos. Literalmente dice la Escritura, debes aborrecer a los demás, a tu padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, hasta tu propia vida. Sin embargo, en la Biblia, en otras partes dice que hay que amar a los demás como a la propia vida. Bueno, entonces, ¿la amamos o la aborrecemos? Hay que entender el mensaje bíblico. Dios nos quiere enseñar y por eso estamos hablando de esto. ¿A qué se refiere aborrecer? Simplemente es cuestión de prioridad y de enfoque. En este sentido, jamás quiere Dios que odies a tus padres, a tus hermanos y a los demás. No, hay que amarlos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios, amarás al prójimo. Aquí se está refiriendo del costo de caminar con Jesús como discípulo. Tienes que amarlo más a Él y amar sus principios más que a ti mismo y a todos los demás. ¿Por qué? Los demás te pueden hacer popular, los demás, los padres, los hijos, las personas que te quieren. A veces queremos complacerlos a todos. La vida no se trata de complacer a los demás. Se trata de hacer lo mejor por ellos y tomar las mejores decisiones. La cruz colgada o la cruz cargada. Muchos de nosotros, no tengo por aquí una cruz, bueno, por lo menos tengo la Biblia. Podemos hacerlo con la Biblia. Cargar la Biblia, leer la Biblia, aprender la Biblia, practicar la Biblia. Aquí estamos hablando de cosas diferentes. No tengo ninguna oposición. De hecho, creo que alguna vez he tenido una cadena que tiene la cruz como símbolo de que yo soy cristiano. No creo que sea malo eso. Normalmente los cristianos utilizamos cruces, pero no a un Cristo colgado en la cruz, porque creemos que Él ya venció la muerte, ya no está en la cruz, y por eso la cruz es un símbolo. Sin embargo, no es lo mismo cargar una cruz colgada que a cargarla en la vida personal, como le tocó a aquel que fue sorpresivamente tomado para que llevara la cruz de Jesús. ¿Se acuerdan de la historia bíblica? Y allí tantos que se enfrentaron. Allí estuvo la mamá, estuvo Juan, Simón de Cirene, luego aquel hombre que había compartido que era de los más importantes maestros de la ley, escribas. Mucha gente estuvo en la cruz y tuvieron todos que pagar el precio, hasta el mismo Pedro, cuando lloró amargamente porque había negado al maestro. Empezó a entender el costo de seguir. Entonces, a veces buscamos de Dios, pero solamente somos simpatizantes y no discípulos comprometidos. ¿Cómo vas a emprender este año? Y queremos próximamente, vamos a empezar nuestros 21 días de ayuno. Y queremos que estos días de ayuno, cada día tomemos decisiones para ponerlas en práctica, no simplemente para filosofar o creernos buenos. Entonces tenemos que pensar, déjame masticarlo. Hay que pensar bien. ¿A qué me refiero? Tengo que sentarme a calcular el costo, lo que implica caminar en el Señor. Pensar muy bien para emprender con paso fino. Por ejemplo, ¿es esta generación una que quiere pagar el costo o más bien aquella que exige que otros paguen? Por eso es tan determinante lo que se está enseñando hoy en el mundo. Todos son culpables, los demás, menos yo. No. Yo no puedo vivir mi vida con el patrocinio de otros que van a pagar. Yo debo asumir el costo
y mi responsabilidad. Ahora, para concluir, pensemos en dos enfoques. Y hay una discusión teológica de esta historia o de estas historias. Habla de un constructor, hablemos de un ingeniero, o habla de un gobernante, un presidente o un rey, que es el caso bíblico, para traerlo al contexto nuestro. ¿Quién era el constructor? ¿Era Dios? ¿Era Jesús? ¿O eran aquellos discípulos que Dios les dice, bueno, si ustedes van a construir una torre, ¿quién era el rey? Se está refiriendo a aquellos que decían, si usted es un rey, tiene que mirar a ver con quién va a ir a la guerra. O ese rey es Dios. Algunos dicen, y yo creo que los dos enfoques nos muestran dos perspectivas. Algunos dicen que tal vez ese rey y tal vez ese constructor se refiere a Jesús mismo, a Dios mismo, donde él dice, bueno, si yo voy a hacer discípulos, muchos me siguen, muchos me presionan. Él se apartaba muchas veces, estaba solo, y él nunca permitió que sus decisiones fueran por la gran masa que lo impresionaba o lo presionaba para tomar decisiones. Y dijo, aquellos que me van a acompañar, y por eso les preguntó, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le dice, ¿y tú también me vas a abandonar? ¿Y tú también te quieres ir? Porque le decía, Señor, es que mira, mucha gente se va, estamos perdiendo popularidad. Hoy, en nuestras iglesias, entre más prediquemos el evangelio y confrontemos a la gente, muchos se van a ir. Y se han ido. Ahora, no tengo ningún resentimiento porque hay que seguir al Señor es por fe, no por obligación. Pero aquí es donde empezamos a definir qué tipo de creyentes somos. ¿Somos simples seguidores de likes o somos aquellos que calculamos el costo y nos comprometemos? ¿Somos ese rey que simplemente va a la guerra sin calcular para perder? ¿O somos ese tipo de rey que calcula muy bien? Entonces, podríamos hablar en dos sentidos. Dios, como rey, por ejemplo, no quiere ir a la guerra con soldados flojos. Entonces, si es Dios, ahí tiene su aplicación. Dios va a estar buscando soldados fuertes, preparados. Si interpretamos que el ingeniero, el constructor es Dios, Él va a buscar entonces gente que le ayude a construir y que las cosas valiosas que sucedan y pasen para hacer las cosas, contamos con gente que está comprometida. Esa es la interpretación si hablamos de el ingeniero y el rey como Dios. Pero si somos nosotros, que viene la otra pregunta, que es una muy buena interpretación, de hecho, podríamos pensar más que es esto, yo quiero seguir al maestro y yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que aborrecer lo demás. Y recuerden que aborrecer no es odiar. Es primero Dios, primero los principios, primero el deber. Cuando yo pienso en la familia, yo no puedo pensar en la familia con la presión que ellos me exigen a mí, que les dé gusto, no. Es como Dios me dice, si yo amo la familia, la debo educar. Y si la educo como Dios dice, estoy amando a Dios y aborreciendo a mi familia en el sentido que no son ellos los que determinan mis acciones. Pero si obedezco a Dios, les estoy amando de tal manera que estas decisiones basadas en Dios les van a bendecir, les va a ayudar. ¿Cómo vamos a orientar a nuestros hijos? ¿Cómo estamos levantando a la siguiente generación? Si tú tienes hijos espirituales y yo como pastor de iglesia tengo que tomar una decisión. Yo no puedo ser pastor en la iglesia buscando popularidad, buscando darle gusto a todo el mundo. No, hay que formar carácter y confrontar con la realidad. Entonces, digámoslo así, si pensamos en las dos interpretaciones, Dios tiene su parte y Dios siempre está mirando quiénes están comprometidos para construir o para ir a la guerra. Pero a mí también, a nosotros nos toca nuestra parte. Dios quiere lo mejor de nosotros y busca que seamos suficientes para hacer las cosas bien. Pero indudablemente todos tenemos que pagar un precio como discípulos. No es pagar por lo que Dios ha hecho, Él ya hizo todo. No, ahí no podemos pagar, es por gracia, es gratis. Es simplemente, en este precio que se paga es para ser seguidor de Cristo como discípulo, es saber que se requiere voluntad, perseverancia, con una férrea convicción que nos exige entrega sin reservas y renunciando a los demás. ¿Por qué? Porque somos sal y somos luz y la sal no puede perder su sabor y la luz tiene que alumbrar. Padre, gracias por este nuevo año y ayúdanos ahora que se acercan los 21 días de ayuno a tomar decisiones. Queremos una iglesia fuerte porque tienes grandes cosas con Templo de Belén, con Casa de Pan. Oh Señor, nos humillamos delante de ti. Confiamos en ti, queremos padres firmes, padres fuertes, iglesia fuerte, con plenas convicciones. Todo para tu honra y gloria y bendición de millones desde acá hasta lo último de la tierra. Ayúdanos a levantar hijos
sólidos, fuertes y estructurados. Que nunca olviden, Señor, que ser cristianos hay que pagar un precio, que las cosas fáciles siempre llevan a la tumba, que aquellas cosas que no tienen un precio no valen nada, Señor. Y que tomen las mejores decisiones. Y nosotros estamos encaminados en ayudarles a nuestros hijos espirituales, nuestros hijos físicos, una mejor generación, un templo de Belén, una casa de pan desde aquí hasta allá, comprometida, que calcula el costo y lo paga en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos y a emprender de manera correcta como buenos discípulos comprometidos de nuestro Señor Jesucristo.